inmersos en lo que queríamos de la reforma implicaban, pero que además no se hizo cargo de la necesidad de sistematización, es decir, de conducir, de que hubiera vasos conductores, un hilo conductor muy identificable entre las diversas etapas que correspondían no solo procesalmente, sino en relación con toda la actividad inmersa de servidoras y servidores públicos en la instrumentación de un debido proceso. Y precisamente porque se nos olvidó eso, empezamos a confundir la gimnasia con la magnesia y nos dio la impresión de que estábamos en un tema que era sobre todo atinente a la seguridad pública, a abatir, como decía muy bien don Fernando Tenorio Tagle, los índices de impunidad, que se vio como una panacea para alcanzar un sistema de justicia, cualquier cosa que esto pudiera significar, y no para hacernos cargo de un derecho que tenemos todas y todos los mexicanos, es más, todas y todos los habitantes de esta república o incluso los transeúntes por la misma, que es el derecho a un debido proceso. Esta traducción, que como se ha dicho mil veces, no es exacta del inglés, pero que es muy feliz al castellano, porque efectivamente el aparato público nos debe un procesamiento adecuado de nuestras causas, de las más graves que tienen que ver con el fenómeno penal, pero en general de todas las causas en que nos veamos sometidos a un procedimiento que se sigue ante un tribunal. En donde, por cierto, la parte, independientemente de sus capacidades económicas, de sus capacidades políticas, de sus capacidades fácticas, es siempre, como ha dicho Miguel Sarre, la parte más débil de la ecuación. Si todo aquel que se encuentra vinculado a un proceso es siempre la parte más débil de esa ecuación y por eso tiene derecho a un proceso que sea adecuado, debido, correcto. Fairness es cosa que tiene mala traducción al castellano o imposible traducción al castellano, pero finalmente habla de una justicia justa con todas las implicaciones tautológicas que una expresión así puede tener. Bueno, al no hacernos cargo de lo sistemático e integral, complejizante que tenía que ser el proceso de instrumentación, pues caímos en algunos errores. Insisto en que yo conozco bien aquellos en que incurrimos para la capacitación. Me parece que hoy por hoy la reforma laboral, que es una reforma también de gran calado, nos ofrece la enorme oportunidad de reivindicarnos en torno a ciertos errores que cometimos ahí, pero también de analizar con mayor precisión lo que hicimos a partir de 2008 y luego en el vínculo innegable con 2011, que es la reforma también estructural en materia de derechos humanos, y 2014 la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de algo a lo que me voy a referir posteriormente, que es la expedición de la Ley de Ejecución Penal, que pretendió llevar este debido procesamiento de las causas al ámbito penitenciario y en donde todavía estamos sumamente retrasados. Bueno, ¿por qué la reforma laboral? Bueno, pues entre otras cosas, la reforma laboral también tiene la necesidad de incardinar procesos que se siguen ante muy diversas autoridades. Si bien es cierto que no hay una autoridad de procuración de justicia como es el Ministerio Público en la materia penal o en la materia familiar, sí que hay la necesidad de unir esfuerzos con el órgano o los organismos descentralizados en materia de conciliación laboral, que hoy van a conocer una cantidad inmensa de asuntos. Hay que unir esfuerzos con las Procuradurías de Defensa del Trabajo en la materia individual, pero también hay que hacernos cargo de los procedimientos en materia colectiva que hoy van a pasar al Poder Judicial, preponderantemente al Poder Judicial de la Federación, pero no solo al Poder Judicial de la Federación, por lo cual las universidades de los estados tienen pues que poner mucha atención a lo que vamos a hacer ahí. Y desde luego está el tema de la capacitación, o la mal llamada capacitación, porque debería partir de una formación previa mucho más profunda que la que tenemos, por desgracia, hoy por hoy en materia de teoría general del proceso, en general de procesos constitucionales, jurídicos, derivados de legislación secundaria o no, en nuestras facultades de derecho a todo lo largo de la República, una capacitación que tenía que haber incluido desde el primer momento, no solo a fiscales, no solo a policías en el caso penal, sino desde luego a los peritos en derecho, licenciadas, licenciados en Derecho y a los peritos en otras ciencias, los testigos privilegiados por su saber científico, que son precisamente aquellos encargados de
defender sus dictámenes científico-periciales ante un órgano que les era completamente desconocido porque simple y llanamente nada más se carteaban con él, como es célebre, que es el órgano jurisdiccional y ante el cual han tenido hoy por hoy que sostener sus opiniones, sus dictámenes en manera oral. Bueno, todo esto que aprendimos del sistema de instrumentación en materia penal podemos mejorarlo ahora que viene la necesidad de una réplica en la materia laboral. Que además, si pensábamos que era complicado lo penal, pues nada más piensen ustedes que los cálculos hablan más o menos del surgimiento de 500,000 causas ex novo, es decir, que no se van a conocer ya por las antiguas juntas de conciliación y arbitraje, sino una prospectiva de 500,000 causas que van a surgir en los fueros locales y en el fuero federal en materia laboral en los próximos años. Y si a eso le sumamos un tema que no tenemos en materia penal, aunque quieran ustedes asimilarlo al fenómeno del crimen organizado, no es lo mismo, que es la materia del trabajo, la materia colectiva del trabajo, que obviamente implica y tiene consideraciones muy distintas relacionadas con la capacidad política de interlocución, de mediación, de conciliación y antes de arbitraje, basada en aquel viejo pacto que al parecer ha desaparecido, aquel viejo pacto que tenía la Revolución Mexicana y el régimen derivado de la Revolución Mexicana con la clase trabajadora. En fin, no me meto más en eso, pero creo que sirve para ponernos en contexto de lo complejo que es instrumentar una reforma de este calado y de lo mal que se hace si no se le ve con ópticas de sistematización, de complejidad, de integralidad desde el primer momento. Bueno, en 2008 parcialmente lo hicimos, algunos lo hicieron mejor, Chihuahua, por ejemplo, Pati lo hizo bastante mejor, Oaxaca, Guanajuato mismo, señor rector, que otras entidades, pero más allá de bien y mal, lo que sí es cierto es que la capacitación debió ser mucho más integral. Y luego topamos con 2011. Y a la pregunta, ¿en qué estado estamos en relación con la reforma de 2008? Yo tendría que decir que enfrentamos, por lo menos en el ámbito federal, lo que Juan Antonio Cruz Parcero ha llamado un vals desacompasado. Y esto no lo hemos visto con la suficiente serenidad y con la suficiente objetividad de mi manera de ver. Un vals desacompasado entre los criterios que se han manifestado en materia de juicio de amparo. Piensen ustedes simple y llanamente en la suspensión de las audiencias, que ha tenido sus problemas y sus encontronazos, sus desacompasamientos con el principio de continuidad en las propias audiencias, que marca el artículo 20 de la Constitución. Y este vals desacompasado pues, se ha presentado evidentemente frente a una serie de criterios locales o federales de proceso penal federal en materia de hacer vigentes, vivientes, objetivamente aplicables los principios de los que habla el propio artículo 20 constitucional. Y como nos seguimos moviendo en esa estructura un poco extraña de exacta aplicación de la ley, artículos 14 y 16, en un ámbito que requiere una apertura a una tradición jurídica distinta, la tradición jurídica del precedente. Yo les recomiendo este volumen estupendo que ha publicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente, que se refiere al precedente. El título es un poco parcial, me parece, porque se refiere al precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. En realidad se abre con estudios de estupendas académicas y académicos venidos, por ejemplo, de Italia, de Colombia, de España, respecto de cómo en una tradición de lo que los Estados Unidos y en general la tradición anglosajona llama el civil law, se incardina con la necesaria composición de una nueva tradición de precedente más propia en el ámbito penal, pero también en el familiar, incluso en el mercantil, de la llamada tradición anglosajona del common law. Y no es fácil. No es fácil porque yo no me había dado mucha cuenta, a pesar de que tengo 15 años de precedente, de profesor de historia del derecho, ya debería yo saber esto, pero uno se da cuenta que no sabe uno nada, prácticamente nunca. Yo no me había dado cuenta de cuán apegados estamos a la tradición codificatoria. Y cuán apegados estamos desde el punto de vista de que aún los criterios jurisprudenciales se codifican. Es decir, nos alejan de la gran riqueza que tiene, no porque quiera yo hacer una apología del derecho por precedentes, que tiene sus defectos enormes, pero la gran riqueza que tiene acercarse a los hechos a partir de los precedentes. Una cuestión que hoy por hoy se puede hacer en nuestro ámbito mexicano solamente desde el punto de vista de las acciones
de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales, porque en el resto de las materias lo que encontramos, piensen ustedes en la contradicción de tesis, piensen ustedes en el juicio de amparo directo, lo que encontramos es una codificación de aquello que la Suprema Corte o los tribunales colegiados de circuito expresan como razones constitucionales en abstracto. Casi nunca, y menos si solo nos apegamos a lo que dice el rubro de una tesis jurisprudencial, nos acercamos a los hechos que motivaron la expedición, primero de una resolución, de una sentencia, y después, a partir del engrose, de ese criterio jurisprudencial. Y entonces estamos, como si estuviéramos leyendo un código, estamos acercándonos a criterios abstractos. Y abstractos es tanto como decir simplificados, reducidos, incapaces de acercarse a los hechos que motivaron la expedición del propio criterio. Bueno, dicho esto, pues si ustedes piensan que esto en 2011 tuvo que concatenarse con una interpretación que fuera pro persona, es decir, que buscara en cada caso concreto, no abstracto, aquella interpretación que fuera más favorable a las personas que se encontraban o bien litigando o bien reivindicando de cualquier forma, incluso no jurisdiccional, sus derechos fundamentales, el famoso criterio pro persona, y si luego le sumamos que, conforme al quinto párrafo, el aún inexplorado, a mi manera de ver, quinto párrafo del artículo primero, está prohibida toda discriminación por cualquier motivo que tienda a menoscabar los derechos fundamentales y a no hacerse cargo de la dignidad esencial que corresponde a toda persona humana, y que por virtud de ese principio pro dignitate, es decir, ese criterio absoluto de prohibición de la discriminación negativa, estamos obligados a buscar no solo en el orden convencional, no solo en el orden constitucional nacional, sino ahí donde pueda estar incluso en el reglamento de tránsito o de policía y buen gobierno del último municipio, de la última serranía del país que ustedes quieran encontrar, si ahí se encuentra la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas y más de estas personas que en la ecuación procesal, como ha quedado dicho, son las más débiles por estar vinculadas al poder coactivo del Estado. Si tenemos para no discriminarlas que buscar la solución que de manera más amplia proteja sus derechos, tenemos que acercarnos a los precedentes, tenemos que acercarnos a los hechos para ver si se han dado las circunstancias que permitan esta aplicación pro persona y pro dignitate del derecho. No solo en el ámbito penal, sino en el ámbito de cualquier procedimiento que se solvente hoy por hoy en la República. Es un mandato constitucional del cual no nos hemos hecho cargo demasiado en serio. Hoy que son momentos de discusión en torno al valor de las normas constitucionales y que en todo tipo de foros hablamos de cómo está la pirámide de fuentes normativas y si se vulnera por un X o Z acto del Ejecutivo, nos deberíamos preguntar si realmente los operadores jurídicos hemos estado a la altura de dar vigencia a los valores constitucionales o si seguimos teniendo una visión básicamente legolátrica y codificada, incluso de la que seguimos empeñados en llamar la ley suprema, sin fijarnos demasiado en su carácter constitucional, complejizante, integrador del orden jurídico nacional. Bueno, dicho todo esto, ese fue 2008, su incardinación con 2011 no ha sido todo lo feliz o todo lo fructífero que quisiéramos, y luego tenemos la falta de acercamiento integral en el desempeño de las labores de los diversos operadores jurídicos en cada una de las áreas. Me refiero en concreto a lo que ha ocurrido con la llamada autonomía de las fiscalías. Yo soy de los que creen que más que hablar de autonomía de las fiscalías, que está muy bien, que el fiscal sea autónomo, que lo sea frente a los ejecutivos, ya sean locales o federales, que creemos toda una estructura de órgano constitucional autónomo, lo realmente importante es que el agente o la agente del Ministerio Público sea autónoma en la toma de sus decisiones procesales. Es decir, que no tenga que estar consultando una y otra vez a supuestos superiores lo que va a hacer en cuanto a su estrategia procesal, lo que hizo en relación con sus técnicas de investigación al mando y conduciendo a las policías. Ahora vamos a ver qué pasa precisamente con la famosa Guardia Nacional a este respecto. Es decir, necesitamos cada vez más fiscales que actúen como fiscales no de consigna. Y yo me temo que no hemos encontrado eso, ni en la reforma constitucional, ni en la reforma que vino a reproducir, por lo menos en el ámbito federal,
me parecen muchos de los defectos estructurales y organizacionales de la Procuraduría General de la República en el nuevo organismo Fiscalía General de la República. Uno de esos es precisamente la falta de operación de fiscalías, vamos a llamarles, para seguir el modelo anglosajón, fiscalías de distrito, que pudieran ser entes de toma autonómica de decisiones en cuanto a la estrategia procesal. Pregúntenle ustedes a cualquier socio de uno de estos grandes despachos si podría sobrevivir su despacho teniendo todo el tiempo a la Junta General de socios internacionales, como se dice en los grandes despachos norteamericanos, vigilando lo que está haciendo cada uno de sus abogados litigantes y diciéndole, mandándole instrucciones en un chicharito: no, por ahí no, esa prueba no la objetes, esa no te levantes, no digas, no. Así no hay despacho que se pudiera mantener en pie como un modelo exitoso. Bueno, pues lo mismo ocurre un poquito en las fiscalías. Si no tenemos con todo tipo de incentivos, incluidos los incentivos institucionales, abogadas y abogados capaces de solventar y de hacerse responsables de las decisiones que toman en un litigio tan delicado como suelen ser los litigios penales, lo que vamos a tener una y otra vez es la reproducción de los modelos de justicia, de procuración de justicia por consigna, que no solo está mal por el hecho mismo de la consigna, que es anti-persona y anti-dignitate, sino que está mal porque un abogado, por muy técnico que sea, que no conoce bien el expediente, generalmente va a dar un muy mal consejo. Entonces, todo aquello que ocurría en el ancien régimen, de que el director general de averiguaciones previas, sector B, le hablaba al fiscal encargado de un asunto delicadísimo y le decía: oye, ¿qué dice el jefe, que ya le pares? Vayan ustedes a saber quién era el jefe, siempre era una entidad abstracta, ¿no? Que por ahí no te vayas, ¿no? Nunca podía uno preguntar quién era el jefe porque te contestaban, pues ya sabes quién es, y si no sabes, te atienes a las consecuencias, ¿no? Bueno, pues esto me temo que se ha reproducido en un modelo que, insisto, es incompatible, para hablar con claridad, con el nuevo modelo de justicia penal, con el sistema que queríamos para una justicia penal que avanzara aún con las consideraciones diversas de tradición jurídica que teníamos evidentemente respecto del caso anglosajón. Y por eso era importante Luisiana, y por eso era importante Quebec, y por eso era importante Puerto Rico, y por eso era importante Colombia y Chile, y perfecto, muchas gracias. Sí, además ya eran muchas sandeces e imprudencias. Pero todavía quedan 3 minutitos más para hablar claro y duro. Por eso eran importantes estos modelos, y me temo que no nos acercamos lo suficiente a ellos. Debimos haber explorado muchas más audiencias en Puerto Rico, con un modelo de civil law, de derecho codificado, y con un proceso de common law, de adversariedad y de acusatoriedad. Para terminar, había yo dicho que íbamos a hablar del derecho penitenciario, quizás si hay una segunda oportunidad, señor rector, lo hagamos, pero creo que este punto es importante de señalar, porque nos coloca en el peor de los mundos posibles, que es el mundo de un sistema penal con toda la teatralidad que tanto se ha criticado del sistema acusatorio, pero con la presunción de culpabilidad propia de sistemas mixtos o inquisitivos. Ya habrán ustedes adivinado que me estoy refiriendo, y hasta se rompió un vidrio, que me estoy refiriendo a la reforma, malhadada reforma, que en mala hora llegó recientemente a la Constitución mexicana en temas de prisión preventiva oficiosa, y aumentar ese catálogo, que creo que fue un error que lo dejáramos pasar desde 2008, pero que además, ahora que se puede ampliar, con esa visión tan peculiar que tenemos los mexicanos respecto de la flexibilidad constitucional, pues todavía nos manifiesta mayores problemas. ¿Por qué digo que es el peor de los mundos posibles? Porque tienes un sistema acusatorio, adversarial, con todos los defectos que se presentan en la práctica, desde luego su teatralidad, pero también el hecho de que hay que conducir las audiencias en X o Z forma, hay que tener una muy buena administración de las propias audiencias, no nos preparamos lo suficientemente bien en cuanto a la gestión de los centros de justicia penal, que esa es otra discusión que también podemos tener un poquito más adelante, pero del otro lado tienes lo más peligroso, que es un sistema que presume la culpabilidad,
que no se hace cargo de la obligación constitucional de presumir la inocencia adecuadamente y que te genera distorsiones al momento de tus procesos porque te llena las cárceles de procesadas o de procesados. Y bueno, pues hay una serie de hipótesis normativas que se prevén en esta reforma al artículo 19 constitucional. Se ha hablado muchísimo de ellas, pero creo que la más peligrosa es sin duda alguna la que tiene que ver con la aportación de armas prohibidas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto una y otra vez. Es muy sencillo sembrar un arma y entonces el derecho a la defensa simple y llanamente se constriñe a que el procesado tenga que hacerlo no desde la comodidad de su hogar, como diría un anuncio comercial, sino desde la enorme incomodidad antidignitate, por cierto, de un centro de reclusión, en donde por lo demás también desde hace mucho tiempo no nos hemos preocupado demasiado por esa prohibición constitucional de convivencia entre reclusos y condenados. Y bueno, pues un poquito todo esto nos habla de las distorsiones que una falta de visión sistémica ha traído a la instrumentación del modelo de justicia penal. No quisiera, sin embargo, dejar un mensaje tan pesimista. Yo sé que ya, bueno, ¿no? Parece que estamos hablando de consultas para la depresión, ¿no? En vez de anti la depresión. No, yo sí creo que lo que tenemos hoy por hoy, con todas sus deficiencias, es mucho mejor del sistema de justicia penal que todavía algunos tuvimos que estudiar. Estudiar es un decir, ¿no? Porque eso no se estudiaba, sino que era una serie de reivindicaciones que muy poco tenían que ver con la gran teoría del proceso y la conceptualización de la teoría del proceso en los primeros años 90, incluso en los últimos años 90. Lo que hoy tenemos es ciertamente bastante mejor en muchos aspectos que lo que teníamos entonces, pero no es suficiente. Desde luego no es suficiente y creo que sería una posición muy conformista decir ya avanzamos hacia un proceso que más o menos en términos civilizatorios es adecuado y olvidémonos de todos los demás problemas que de manera muy puntual y creo que muy erudita ha marcado el doctor Fernando Tenorio Tagle hace unos momentos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Le doy ahora la palabra a Luis Felipe Guerrero Agripino. Él es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con el reconocimiento de investigador nacional por parte del Sistema Nacional de Investigadores y con el reconocimiento del perfil deseable otorgado por la Secretaría de Educación Pública a través de su programa para el desarrollo profesional docente. Es autor, coautor y coordinador de diversas obras jurídico-penales y libros colectivos. Además, actualmente acumula un total de 67 publicaciones en revistas especializadas de derecho y de temáticas vinculadas a la educación superior en el país y en el extranjero. En el Poder Judicial del Estado y en la Administración Pública Estatal, particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública, donde fungió como director general de Política Criminal y Prevención del Delito y subsecretario de Prevención. Ha ocupado diversos cargos en la Universidad de Guanajuato, entre los cuales destacan el de director de la Facultad de Derecho y Administración Pública y rector del Campus Guanajuato. Actualmente es profesor del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato y rector general de la Universidad de Guanajuato. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy amables. Gracias por la invitación. Doctor Luis González, amigo, muchas gracias. Doctora Laura, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, quisiera iniciar con lo que culminó, con lo que dijo al final el doctor Rafael Estrada. Tenemos un sistema mejor, pero todavía no suficiente. Y en este sentido también retomar algunas ideas que le había comentado y agregar algunos aspectos en torno al tema. Desde luego no podemos valorar la reforma de 2008 junto con otras. Tenemos que analizarlas a la luz de la reforma de 2011. Casi lo ideal hubiese sido que primero hubiera pasado la reforma de 2011 y luego la de 2008. Pasó primero la de 2008 y luego la de 2011, pero tiene que ser compatible la de 2008 con la de 2011. Ese es el gran punto. Y por supuesto la reforma de 2014 que viene a configurar el Código Nacional de Procedimientos Penales y también coincido junto con la Fiscalía General regulada. Y ante la pregunta ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? No sé, ¿cómo vas a ver? ¿No? Justo cuando
me invitaron a esta plática, si mal no estoy, al día siguiente o ese mismo día, prosperó la reforma al artículo 19 constitucional. Precisamente se dio esa coincidencia. Y esto nos lleva entonces a hacer una valoración más integral en torno a los avances, pero también a los retrocesos que hemos tenido de 2008 para acá. Indudablemente, creo que fue un gran esfuerzo democrático el que se hizo con la reforma 2008. Incluso habría que tomar en consideración un intento que hubo en el gobierno de Vicente Fox. Ahí comenzó este interés. Se detuvo el proyecto integral que ya existía y posteriormente se retoma con otras aristas, pero hay varias situaciones que quisiera destacar. ¿Cómo surge esta reforma en México? Bueno, de entrada hubo incluso pues algunas situaciones que hay que considerar. Creo que desde mi punto de vista se tuvieron expectativas diferentes a lo que es un proceso penal o para qué sirve el proceso penal. De entrada habría que partir de eso. ¿Para qué sirve el proceso penal? ¿En qué ayuda el proceso penal? Indudablemente con que disminuya los niveles de violencia, y ya con eso nos daríamos por bien servidos. Con que el proceso penal, el sistema de justicia penal, proteja sí a la víctima, por supuesto, pero también a la persona involucrada en el proceso penal. ¿Cómo hacerle para que eso suceda? Esos son los fines, entre otros, por supuesto, del proceso penal. Pero yo llegué a escuchar en 2008 y eso era realmente lastimoso porque entonces de entrada ya no comenzábamos bien cuando se dice es que con nuestro proceso penal por fin vamos a acabar con la terrible inseguridad que vive el país. ¿Para eso sirve el proceso penal? Es que hay muchísimos niveles de impunidad, ¿sí? Había y hay, pero también hay niveles de injusticia. Es decir, ¿cuántas personas que delinquen y no son sancionadas y cuántas personas que son procesadas injustamente? Algo de lo que Cepeda Lecuna llama la cifra, por un lado la cifra negra y por otro lado la cifra de la injusticia. Pero pareciera ser que los fines del proceso penal que se pretendieron ofrecer con la reforma de 2008 fueron diferentes para lo que debe servir un proceso penal. Y también se planteó, creo yo, otra situación que parcializó el modelo. Ustedes recordarán, y todavía hasta la fecha se suele identificar como los juicios orales. Y esto propició una serie de situaciones, desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos, no afortunadas. ¿Por qué? Sergio García Ramírez dice muy bien, dice, ningún procedimiento penal moderno puede prescindir de la escritura. O sea, no podemos decir que la escritura no tiene que ver nada en este modelo, por un lado. Y por otro, lo crucial son los mecanismos alternos, algo de lo que aquí se comentaba hace un momento. Solo que, como sociedad, aún no estamos preparados para asumirlo así. Y es común que una salida alterna de solución del conflicto se asuma como una injusticia. Pero el juicio oral resulta que en este modelo es la excepción. Y así está diseñado, para que existan mecanismos alternos de solución del conflicto, la autocomposición. Así está diseñado. Pero socialmente no se acepta, ¿eh? Socialmente es el que la hace, la paga. Y si alguien ve que robaron la casa de un vecino y esa persona que robó, al rato lo ven en libertad, eso es injusticia. Oye, pero hubo un mecanismo alterno de solución del conflicto. No, eso es injusticia. Y entonces este modelo no sirve para nada. Este sistema no sirve para nada. Esa es la percepción que tenemos. Y esto tiene que ver con un tema más allá del diseño del modelo. Esto tiene que ver con un tema de cultura de la legalidad. Es un tema de cultura de la legalidad. Mientras como sociedad sigamos pensando
de manera punitiva ante todo y para todo, no habrá modelo que alcance ni cárceles que alcancen. Con todas las reformas que queramos tener, no habrá forma, no habrá manera, desde mi punto de vista. En la medida que nosotros queramos implementar todo el aparato penal para la solución de los problemas de nuestro país, pues entonces tampoco habrá modelo que alcance. Y entonces comenzaron a surgir una serie de focalizaciones en torno al proceso, capacitaciones, y muchas de ellas, yo no coincido, lo digo así con toda franqueza y todo respeto, que estaban centradas fundamentalmente en las técnicas de la oralidad. Está bien, esa es una parte. Pero, hombre, casi en muchos casos eran técnicas donde yo decía, todo está muy bien, pero ¿y el derecho? Oiga, ¿y ustedes no van a ofrecer una maestría, me decían, con estas técnicas? Pues a lo mejor sí, pero no en derecho, en artes escénicas, a lo mejor, ¿no? No, aquí el tema es más serio, el asunto es más de fondo, el asunto es más complicado. O nos fuimos por el lado solamente de que es el sistema inquisitivo y ese es el acusatorio. Es mucho más complejo que eso. Eso es mucho más complejo. Claro, vivíamos un surrealismo con el proceso anterior, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de ser juez, muy joven, y pues todo eso que uno aprendió en la clase, uno le decía al profesor cómo era el proceso, que en gran parte era oral, cómo se desahogaban las audiencias, todo eso que nos enseñaban. Yo no llegaba al juzgado y pues ¿cuál? Eso no llega a la secretaria y fírmele, ándale. Era la gestión secretarial en un juzgado. Eso sucedía. Entonces, por supuesto que eso se ha venido superando, pero habría que ver qué le corresponde al modelo y qué le corresponde a al propio aterrizaje del modelo que hacemos, la forma en que lo hacemos. Y actualmente creo que con estas luces y sombras podríamos hablar de algunos avances, pero también de algunos aspectos que habría que tener cuidado. Indudablemente, este modelo procesal, desde mi punto de vista, el modelo en sí, ofrece mayor reconocimiento de derechos fundamentales al imputado. Indudablemente, el modelo como tal. Por supuesto, le otorga mayor importancia al papel de la víctima. Hay una mayor transparencia en este diseño, pero hay una característica muy importante de este modelo y que ya fue trastocada. Una de las características principales de este modelo es anteponer el principio de presunción de inocencia. Es una característica fundamental de este modelo. Y ese principio ha sido, por supuesto, sumamente vulnerado, particularmente con la última reforma. Y entonces nos encontramos con una inconsistencia interna grave del modelo. Es grave desde mi punto de vista. No podemos hablar de un modelo como el que nos ocupa y que quisimos diseñar en 2008 si no le otorgamos la preponderancia al principio de presunción de inocencia. Ustedes recordarán cómo incluso se decía, yo llegué a escuchar hasta en el radio, así anuncios que decían, ahora sí, ya está reconocido en la Constitución el principio de presunción de inocencia, ahora sí ya está, hasta con spots, así como si fuera una cosa comercial. Pues sí, pero actualmente estamos hablando de una disfunción del modelo, nos guste o no, pero volvemos al tema de cultura de la legalidad. Generalmente, nosotros quisiéramos un proceso penal hecho a modo, de acuerdo a mí, a mis circunstancias o a mis seres queridos. De tal manera que un ser querido o yo que se encuentre involucrado en un hecho aparentemente delictivo, que no se me toque. Pero cualquier infeliz, desgraciado o desgraciada que se le ocurra hacerme algo, que vaya a la cárcel y ya, que se pudra en la cárcel. Porque si no, el Estado no sirve para nada. El sistema no sirve. Y la silla giratoria y no sé qué tantas cosas surgen, ¿no? Pero tenemos, nos guste o no, desde mi punto de vista, esa forma de ver las cosas en torno a la criminalidad. Y mientras la sigamos viendo así, pues difícilmente este modelo podrá soportar semejante presión.
Y ante niveles graves de violencia, esto, por supuesto, que se agudiza. Me ha tocado dirigir tesis de estudiantes defensores públicos en el estado de Guanajuato. Y dicen, pues es que resulta verdaderamente complicado nuestro papel. Sale la persona de la cárcel y a nosotros casi nos quieren apedrear, porque somos partícipes de la impunidad, de la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el modelo, para eso se construyó. Y también creo que hay algunos aspectos de fondo que quisiera compartir con ustedes. En la implementación hubo una vacatio legis importante. Fueron 8 años, no estoy. Sí. Fue en 2008 y se dijo que hasta 2016. Pero hubo casos, de algunos estados me enteré, pues que en esos 8 años no precisamente se mantuvo un ritmo acelerado. De tal manera que en el país no todos comenzamos igual. Claro, hubo estados que comenzaron antes que la reforma, pero no fue así en todos los niveles. Y esto también ha propiciado una serie de transformaciones y de cambios que ya en la práctica, al menos eso yo lo he escuchado de los operadores, es muy difícil. Por ejemplo, inicia el modelo donde cada estado tiene su código procesal, pero a su vez hay asuntos del viejo sistema, como se decía. Entonces así inicia el modelo, con asuntos del viejo sistema, otros con el nuevo sistema y su código procesal del estado. Pero luego surge después el Código Nacional de Procedimientos Penales, de tal manera que puede haber 3 tipos de asuntos: del viejo sistema, del nuevo sistema con el código del estado y del nuevo sistema con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y todo ello tiene que ver de manera muy importante con una parte que ya decía el doctor Rafael Estrada, de la capacitación. Gran parte de estos asuntos, de los casos que se presentan en el sistema, además yo he escuchado de los operadores, no estoy litigando ahora por supuesto, pero sí me entero de mis estudiantes sobre todo, cómo si no hay una adecuada formación y capacitación policial, es muy difícil que los casos, los asuntos puedan llegar a una investigación afortunada. Si no se tiene la infraestructura técnica, pericial, para dar seguimiento a las investigaciones, también nos encontramos con otro problema. Y vamos a otra parte. Y aquí quisiera detener un poco más. Se cambió el modelo procesal. Pero no perdamos de vista que el proceso es el medio, es el mecanismo en el que se aterriza la parte sustantiva, es decir, el derecho penal. El derecho penal. Y las reglas del derecho penal, de nuestro sistema penal, son iguales. Esas no han cambiado. Entonces, más bien, aquí el gran tema es cómo aplicamos toda la estructura jurídico-penal, es decir, la parte sustantiva, a este nuevo modelo. En otras palabras, la teoría del delito es igual. El tema es cómo la aterrizamos a este nuevo modelo. Y aquí hay una situación que quiero destacar. De hecho, tuvimos un artículo al respecto. Se hizo un Código Nacional de Procedimientos Penales. Se reformó para tal efecto el artículo 73 para que el Congreso tuviera facultades para legislar, para hacer un Código Nacional, pues, en materia procesal. Solo procesal. Solo procesal. No en la parte sustantiva. Pero si nosotros revisamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, legisla en materia de teoría del delito. Lo hace. Por ejemplo, el artículo 405, para dictar sentencia absolutoria, dice, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará que se tome nota de levantamiento de las medidas cautelares, etcétera, etcétera. La sentencia absolutoria del Tribunal de Enjuiciamiento determinará las causas de exclusión del delito, para la cual podrá tomar como referencia en su caso las causas de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad bajo los rubros siguientes. Son causas de tipicidad y señala cuáles son las causas de atipicidad.
Son causas de justificación y precisa cuáles son las causas de justificación. Son causas de inculpabilidad, error de prohibición invencible, estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la exigibilidad de otra conducta. ¿Qué es esto? Teoría del delito pura. Esto es teoría del delito. Pregunta, ¿y los códigos penales de los estados mantendrán consistencia con esta sistemática del delito? Porque los códigos no se cambiaron. ¿Mantendrán consistencia? Me temo que no. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en problemas de aplicación importantes. Entonces, ahora, también mucho se ha dicho, bueno, pues entonces, ¿por qué? ¿Qué lo ideal no sería? Y esto me lleva a otro tema, pero que tiene que ver con esto. ¿Qué lo ideal no sería entonces? Que hubiese, muchas gracias, que hubiese un código penal único para todo el país. Y yo digo, no sé, depende qué tipo de código penal. Ahora, ojo con lo siguiente. ¿Y a poco unificando el código penal estaríamos del otro lado? Si, por ejemplo, yo quisiera, si alguien lo sabe, dígame, que yo no lo sé, ¿cuántos delitos están tipificados en diferentes legislaciones del país? No solo en el Código Penal. Tenemos delitos por todos lados. En la Ley General de Salud, en la Ley General de, no sé, bueno, en la Ley General del Deporte hay un tipo penal de afectación a los estadios, no sé qué cosas. Hay una legislación específica penal en delitos electorales. Entonces, esto nos lleva a la otra parte que tiene que ver con la cultura de la legalidad. Ante cualquier problema social del aquí y del ahora, queremos acudir al Código Penal, tipificarlo, tal comportamiento, o incrementar las penas. Y esto, al momento de su aplicación, en muchas ocasiones resulta contraproducente, y si gustan en la segunda parte pondré algunos ejemplos, y esto propicia más violencia de la sociedad. Porque por un lado hay una expectativa en torno a lo que se espera del sistema, pero por otro lado después hay una frustración importante porque no es lo que esperaban. Y solo concluye esta parte poniendo la pregunta original, bueno, ¿y a dónde vamos? Yo creo que hay una gran dicotomía y que con eso tenemos que convivir los estados. Seguridad y libertad. Y es una ponderación permanente. Quizás en algunas ocasiones gana la libertad, quizás en algunas otras gana la seguridad. Cito un texto de Zygmunt Bauman. Dice, hubo que esperar 2 siglos más para que Sigmund Freud proclamara que la civilización, sinónimo de orden creado y gestionado del hombre, es un equilibrio entre seguridad y libertad. No una cooperación entre ambos conceptos, sino un juego de suma cero, en el que lo que se gana en uno, se pierde en el otro. Y ese es un conflicto del que muy difícilmente veremos el final. Y, claro está, tras haber prometido seguridad y libertad como las dos condiciones sine qua non de una existencia humana verdaderamente digna de tal nombre, la gestión humana del mundo solo se demostró capaz, como ya había ocurrido bajo formas previas de gestión de los asuntos terrenales, de promover la una o la otra, pero casi nunca las dos a la vez, y en ningún caso en proporciones equilibradas y exentas de controversia. Aquello que ni los apóstoles de la libertad ni los abogados del orden prescribieron o quisieron admitir, nos parece hoy casi obvio. La seguridad y la libertad son susceptibles de una conciliación mutua, duradera, en la medida en lo que son los deseos de quien quiere estar en la procesión y replicando las campanas al mismo tiempo. Hasta aquí la referencia. Cuánto quisiera que Bauman no tuviera la razón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Patricia González Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella es doctora en Derecho, experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio desde hace 30 años. Egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con estudios de especialidad en las universidades de Salamanca y Castilla-La Mancha de España. Ex jueza penal y ex procuradora general de justicia del Estado de Chihuahua por 3 décadas, actualmente es investigadora de tiempo completo dedicada al desarrollo de la línea de investigación titulada El Sistema Penal Acusatorio en México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan La Policía en la Reforma Procesal, Los Juicios Orales y la Prueba, el Ministerio Público, en coautoría con Francisco Dalanese y Jorge Carpizo MacGregor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya para cerrar este foro, me toca abordar un tema que para mí es muy importante y que tiene que ver con lo que han estado comentando mis compañeros. Antes que nada quiero agradecer la invitación que me han hecho las instituciones organizadoras y muy en especial al amigo, al señor rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mi universidad, donde obtuve el grado de doctora, y también pues me congratulo estar en este foro con mis 2 grandes compañeros también que conozco de hace tiempo, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino y el doctor Rafael Estrada Mitchell, que han trabajado por mucho tiempo todos estos temas que tienen que ver con el sistema penal o el sistema de justicia penal en México. Y bueno, para empezar quisiera comentarles que siguiendo un poco la tónica de mis compañeros, sí es importante que planteemos cuestiones que tienen que ver con una crítica constructiva, por supuesto, hacia lo que se ha venido haciendo durante ya más de 10 años en este país en la justicia penal. Vemos en principio que, como bien lo mencionaba el doctor Agripino, realmente cuando se empieza a trabajar para construir un sistema de justicia penal distinto al sistema inquisitivo, lo primero que se planteó desde la Federación con una política perversa o con acciones de políticos perversos fue que el sistema de justicia penal resolvería los problemas de inseguridad que vivía el país en esa época. Les estoy hablando de 2004-2010. Luego empezaron las guerras contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico, que finalmente erosionaron un proyecto que se veía esperanzador para el cambio de justicia penal en México, y esa fue una de las grandes fallas que yo advierto y que continúo observando a lo largo de estos años. Creo que no ha existido todavía la voluntad política a nivel nacional, sobre todo de la Federación, para poder insertar y hacer un cambio de gran calado, como le llaman, de reformas de gran calado al sistema de justicia penal. Otra cuestión que me gustaría también comentarles es el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Efectivamente, como lo destaca el doctor Guerrero Agripino, los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen un problema fundamental que está relacionado, está íntimamente vinculado con la cultura de los mexicanos. Los mexicanos queremos ser demócratas y practicamos una cultura eminentemente inquisitiva. Entonces sí tenemos que trabajar mucho el cambio cultural para que se acepten estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y bueno, en el tema de la capacitación que también abordó el doctor Estrada Mitchell, creo que ahí fuimos verdaderamente un gran fracaso y una simulación al tratar de hacer esta transición del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Esa simulación radicó fundamentalmente de que las universidades públicas y privadas, todas las instituciones de educación superior, abandonaron una función tan importante como es el liderazgo para insertar una cultura democrática dentro de la justicia penal que estaba en transición. La abandonaron, incluso se convirtieron algunas universidades y algunos académicos e investigadores se convirtieron en personas que les llamamos nosotros detractores del sistema de justicia penal. Yo lo viví desde el 2004 en mi estado,
cuando finalmente se planteó en mi universidad mi expulsión por haber propuesto un sistema de justicia penal distinto, mi expulsión por parte del Consejo Técnico. Y eso está en un acta. ¿Por qué? Porque veían el grande riesgo o los grandes riesgos que implicaba cambiar sustancialmente la justicia penal, porque se trastocaban muchísimos intereses que estaban íntimamente vinculados al tema de la corrupción. Pero bueno, esta cuestión creo que tenemos que volver a tomar seriedad. Siempre el cambio de administración a nivel federal implica una gran esperanza para volver a insistir en que las universidades tienen que asumir una responsabilidad social tan importante como es el liderazgo para delinear las capacitaciones que estén asociadas principalmente a la justicia penal y abordar temas tan importantes, por ejemplo, en las capacitaciones o en la construcción y formación de los futuros abogados en la educación jurídica moderna, que destacan, por ejemplo, el tema de la prueba. La prueba es central, es el corazón del sistema de justicia penal, es el corazón para que realmente funcionen las instituciones, y este tema está completamente olvidado. El asunto que está asociado también al razonamiento probatorio, en donde hay graves problemas de comprensión e incluso en el litigio estructural, que está relacionado con la observación de principios y reglas, derechos, pero principalmente con el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que aquí hay un problema también muy grave, porque la estructura de toda la argumentación jurídica está desarticulada de estos principios del derecho internacional de los derechos humanos, y está desarticulada también de lo que podría ser el razonamiento probatorio. México tiene una larga trayectoria, tiene yo creo que una sólida evolución jurídica en el tema del derecho procesal penal, a pesar de que teníamos un sistema de naturaleza inquisitiva. Pero particularmente esta trayectoria está instalada en una institución de la que les voy a hablar, en la del Ministerio Público. Hay una gran experiencia que finalmente se ha distorsionado porque no hemos tenido la capacidad, no solamente desde la capacitación o de la academia y la investigación, sino la capacidad institucional para lograr generar un nuevo modelo. Entonces, de esto les quiero hablar. Les voy a hablar de un modelo que se diseñó hace mucho tiempo y que finalmente se distorsionó a nivel nacional por la perversidad de algunos políticos. Y les voy a hablar del modelo de procuración de justicia. El problema en México es que primero elaboramos las leyes, ¿sí? Primero elaboramos nuestros códigos, nuestras leyes nacionales, y nos ocupamos hasta el final por ver qué tipo de modelo de procuración de justicia tenemos que instrumentar. Para que los cambios legales funcionen realmente, necesitamos nosotros también que existan cambios en el modelo de trabajo, en el modelo de operar esta ley, estas legislaciones. Si creamos un modelo a partir de un Código Nacional de Procedimientos Penales, tendríamos que bajar a ras de tierra ese modelo. Y disculpen mi practicidad o el hecho de que sea tan pragmática, pero creo que grandes problemas que enfrentamos ahorita tienen que ver con la ausencia de un modelo. Y ese modelo de procuración de justicia debe de estar finalmente consignado en un documento que denominaríamos los que nos dedicamos a la materia, un documento que refleje la política criminal punitiva y la política criminal preventiva. O sea, bajo estas dos grandes ejes tendría que consignarse el modelo de procuración de justicia. Actualmente en la Ciudad de México hemos sido llamados a trabajar varios académicos e investigadores en este modelo de procuración de justicia, y yo veo esperanzador que realmente logremos ahora concretar desde el centro hacia las entidades federativas un modelo de procuración de justicia que sea eficiente, que sea eficaz y que finalmente responda a este respeto absoluto a los derechos fundamentales, no solamente de las personas imputadas, sino también de las víctimas. Y les hablaré del modelo que, les digo, hace años tratamos de insertar en una entidad federativa y finalmente se distorsionó. Ustedes pueden imaginar un modelo de procuración de justicia en el que el corazón de este modelo de procuración de justicia sean las víctimas del delito, pero sin soslayar
la protección de derechos fundamentales a las personas imputadas. Para poder crear este modelo necesitamos cambiar las estructuras, necesitamos construir una nueva institución. Hay que construir instituciones que sean acordes, que sean coherentes con la nueva legislación, y eso fue lo que no hicimos. En eso fue en lo que fallamos. No construimos la nueva institución del Ministerio Público que desarrollaría investigaciones criminales eficientes, eficaces y respetuosas de los derechos humanos. Solamente hicimos este cambio jurídico con leyes nacionales, con el Código Nacional, pero no cambiamos las estructuras. O sea, lo que entonces hicimos fue reconfigurar el sistema inquisitivo en un sistema acusatorio que solamente está en la legislación. Porque en la práctica ustedes van a las agencias del Ministerio Público y observan exactamente lo mismo que se hacía en el sistema tradicional, y van a poder observar que todo es tramitología, se tramitan los expedientes, no se gestionan los conflictos. Y bueno, dando un poco respuesta a lo que planteaba el doctor Guerrero Agripino en cuanto ¿para qué sirve el derecho penal, el derecho procesal penal, perdón? ¿Para qué sirve el derecho procesal penal como instrumento? Pues sirve para la solución de los conflictos. Y aquí pues también quisiera recordar un poco las palabras de mi maestro, el doctor Fernando Tenorio Tagle. El derecho en sí también implica violencia, pero es una violencia formal, es una violencia estructural que finalmente va a tratar de contener una violencia informal que se da en las comunidades, y entonces tenemos que gestionar los conflictos sin tanta violencia. Y para poder gestionar los conflictos sin tanta violencia, el modelo de procuración de justicia lo que debe de insertar en principio son estos mecanismos alternativos de solución de controversias, donde las víctimas y el agresor finalmente puedan, a través de una comunicación dirigida, de un diálogo constructivo, puedan resolver el conflicto sin necesidad de que se imponga la violencia estatal y se les diga qué es lo que tienen que hacer con el conflicto que afecta exclusivamente a las víctimas. Yo sí creo que hacia allá debemos caminar, hacia allá debemos encaminarnos, y que el modelo de procuración de justicia debe de tener un diseño en el que se inserten desde el inicio los mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque finalmente el derecho procesal penal lo que busca, a partir de la aplicación de ciertas normas instrumentales, es solucionar conflictos. Los abogados hemos plagiado el término justicia. En realidad lo hemos plagiado de la filosofía y de otras áreas del conocimiento. El derecho procesal penal está llamado a resolver los conflictos de la mejor manera posible. Entonces, el aparato estatal, en este modelo de procuración de justicia, tendrá que dar la mejor respuesta posible a las víctimas y a las personas imputadas a través de un modelo que incorpore la solución pacífica de los conflictos a través de estos mecanismos. Pero el modelo no solamente se constriñía a eso, tenemos que cambiar las estructuras de las instituciones policiales. El primer contacto con las víctimas y con los agresores que han probablemente cometido un delito es el policía. Entonces tenemos que trabajar la mediación policial en las instituciones policiales. Debemos de bajarle la violencia estructural que tienen las instituciones policiales y empezar a trabajar con estos policías que finalmente ayuden al ciudadano y que medien entre los ciudadanos para resolver el conflicto, y así de alguna forma despresurizar toda esta violencia contenida en las comunidades hacia una cultura de la paz. Y la otra cuestión es que dentro de la estructura del modelo de procuración de justicia también incorporemos la mediación policial en la policía de investigación, porque la policía de investigación se convierte igualmente que la policía de seguridad en uno de los actores que están finalmente tratando directamente con víctimas y agresores. Y entonces, dentro de nuestro modelo de procuración de justicia, estaremos hablando de un modelo que obedezca a dos aspectos importantes. Un modelo de procuración de justicia con detenido y otro sin detenido. Cuando hablamos de los modelos de procuración de justicia sin detenido, estamos indicando que deben de cambiar los diseños arquitectónicos de las fiscalías, pero no solamente el diseño arquitectónico, sino también los diseños de procesos. Los procesos tienen que ser diferentes, completamente diferentes, porque la misma legislación es distinta y además los actos producto de esta nueva legislación en materia procesal son diferentes.
Entonces hay que hacer también un diseño de procesos y además el diseño de las llamadas plataformas tecnológicas que permitan ejecutar estos procesos y finalmente que nos ayuden o nos auxilien a controlar los temas de corrupción y a medir los avances que se tienen en las investigaciones criminales y sobre todo poder insertar estos indicadores de desempeño por cada uno de los actores que participan en la Procuración de Justicia y los llamados indicadores de resultado que hablarían de estos resultados generales de la institución como Procuración de Justicia, de la Policía de Investigación, de los peritos que están insertos en unas nuevas prácticas institucionales como son aquellas que están relacionadas con los laboratorios de ciencias forenses. Este modelo de justicia realmente no fue observado o no fue visto de una manera como la que ahorita se está planteando. Quizás en el estado de Chihuahua se inició con ese modelo, pero se distorsionó completamente y se instaló, como les decía, un modelo distinto, producto de la improvisación, producto de la ocurrencia de cada uno de los líderes que en su momento estuvieron en las entidades federativas. No hubo un consenso a nivel nacional para poder dirigir el modelo hacia una ruta distinta a la que actualmente todavía tiene. Entonces, continuamos con estas grandes fallas estructurales y funcionales del modelo inquisitivo inserto en un modelo acusatorio que está solamente de nombre, que está en la legislación y que en la práctica es una cuestión distinta. Por último, para cerrar mi intervención, les comentaría que este modelo contiene una segmentación de casos importantes. El éxito de la Procuración de Justicia y finalmente del sistema judicial radica en la segmentación de casos. ¿Cómo vamos a segmentar casos para que sea exitoso el modelo de Procuración de Justicia? Habrá que hacerlo con mucho cuidado y atendiendo sobre todo a los bienes jurídicos comprometidos. Entonces, yo hablaba de crear estructuras como los mecanismos alternativos de solución de controversias a nivel policial, pero también en todas las agencias del Ministerio Público, acompañados de una unidad de gestión administrativa que atienda desde el compromiso social de las procuradurías o fiscalías una multiplicidad de casos que tienen que ver con asuntos distintos a la materia penal y que en ocasiones también están relacionados con asuntos de escasa cuantía, por ejemplo, en materia penal. Y otra área importante que es la unidad de análisis criminal. La unidad de análisis criminológico está relacionada con una segmentación de casos que va a permitir el éxito futuro de las investigaciones a partir de la correlación de datos que nos proporcionarán las plataformas tecnológicas. En México no existe todavía en la Procuración de Justicia unas unidades de análisis criminológico que permitan segmentar correctamente los casos. Y ahí es donde tenemos que fijar poner toda nuestra atención, no solamente para las capacitaciones, sino para la operatividad y funcionamiento de estas unidades de análisis criminológico que incorporan otro tipo de especialistas, no solamente abogados, otro tipo de especialistas que finalmente van a permitir despresurizar el sistema y generar soluciones satisfactorias tanto para las víctimas como para los agresores. Entonces, dentro de esta estructura, dentro de este nuevo modelo, las unidades de análisis criminal estarán acompañadas de las unidades de investigación y litigio oral estratégico o estructural, donde incorporamos los derechos fundamentales. Pero, ¿qué mandaríamos a las unidades de investigación y litigio estructural? Mandaríamos exclusivamente casos con posibilidades de éxito desde el inicio. ¿Y cuáles casos sin posibilidades o escasas posibilidades de éxito irían a un área distinta? Pues irían a los mecanismos alternativos de solución de controversias o a las unidades de análisis criminal. Entonces, con este nuevo panorama también tendríamos que sumar una nueva legislación secundaria y reglamentaria a las nuevas estructuras. Y de manera así muy general, les comentaría que en la parte de la investigación criminal con detenido, lo más importante es la actuación de la policía. Los policías deberán tener estructuras distintas dentro de sus agencias policiales, donde el primer paso que se dé con un detenido es que este detenido inicie, al entrar a la unidad de la policía, inicie con una revisión relacionada con la aplicación de la medicina forense. Es decir, los médicos forenses deben estar a la entrada de las policías para revisar
finalmente si hubo o no hubo un maltrato o tortura a los detenidos. Y otra cuestión es utilizar las plataformas tecnológicas para evitar que los policías paseen a los detenidos una vez que son aprehendidos del lugar de los hechos. Es decir, estas plataformas electrónicas funcionan a base de protocolos de actuación mínima que deben de tener todos los actores en un nuevo modelo de procuración de justicia. Es poco el tiempo y les agradezco su atención, pero estoy a sus órdenes para cualquier pregunta relacionada con el modelo de procuración de justicia. Muchas gracias a nuestros tres ponentes. No sé si alguien tenga alguna pregunta, abrir el espacio. Adelante. Bien, para don Rafael, no mencionó a Nuevo León como uno de los pioneros o el pionero en el modelo de sistema de justicia penal y cambió su legislación en el 2004. Le pregunto si no lo mencionó porque considera que no fue adecuado la implementación o por alguna otra razón en especial. A don Luis le comentaría, cuando le preguntaron si les enseñarían algo en una maestría que usted les contestó solo que fuera artes escénicas, me parece un mal mensaje, don Luis, porque esto no es teatro definitivamente. A lo mejor le sugeriría que los enseñaran principios de argumentación oral y técnicas de litigación oral para enseñarles nuevas competencias y habilidades en la litigación. Y a usted, doña Patricia, una pregunta también nada más. ¿Usted considera que los peritos deben de seguir dentro de la Procuraduría o ya deben estar como un ente, digamos, independiente como lo tiene Jalisco? Muchas gracias. Vamos a juntar a tres personas, preguntas de tres personas y ya vimos a la respuesta. Buenas tardes. Una duda para la doctora Patricia González. Aproximadamente en el 2017, como ustedes saben, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, trabajaron de manera conjunta en una serie de mesas nacionales para construir un documento en relación con el Modelo Nacional de Procuración de Justicia que ciertamente no existe como bien o no de manera oficial. En estas mesas, recuerdo, se vertieron una serie de ideas en relación con el modelo de investigación y se planteó, a manera de ley referenda, para una posterior reforma constitucional, una modificación al 21 para efectos de dotar de mayores atribuciones a las policías en la investigación de los delitos, particularmente para facultarles, conferirles la atribución de realizar investigaciones mutuo propio sin estar sujetos a la conducción y mando del Ministerio Público en los términos que actualmente fija el artículo 21 constitucional. Comento esto porque es muy contrastante la comparecencia de la ahora fiscal general de la República, el doctor Hertz Manero, en la comparecencia que tuvo ante el Senado de la República, en la misma sesión en que fue designado fiscal. Yo recuerdo que en alguna de sus intervenciones, y retomando, en respuesta a una interpelación formulada por el senador Mancera, mencionó que él consideraba que el Ministerio Público, la representación social, debía en todo momento fijar las líneas de investigación que realizara la policía. Es decir, concibiendo a la policía como un mero ejecutor de los designios de la representación social en lugar de que tuviera un mayor margen de atribuciones para realizar esas investigaciones sin estar sujetos a control. En concreto, ¿cuál es su opinión respecto del papel de la policía en cuanto a la investigación de delitos se refiere en el modelo de procuración de justicia que usted concibe? Y en concreto, a la luz de esa respuesta, ¿se sostiene o no mantener una policía como la federal ministerial bajo la adscripción de la Fiscalía General de la República y de sus análogas en las entidades federativas? ¿Sería cuánto? La tercera, por favor. Buenas tardes, gracias a todos por sus ponencias. Esta pregunta va para la doctora Patricia. Ha hablado usted sobre lo que yo interpreto como plan de persecución penal estatal, que los estados deben como definir bien cuáles son sus prioridades para atacar delitos con alta probabilidad de ser resueltos en la corte, por así decirlo, y preguntarle dos cosas.
Primero, si ha estado usted atenta cómo se han ido llevando a cabo estos planes en los 32 estados, entiendo que es un mandato legal que tienen que hacer. No me queda claro qué tanto lo han hecho algunos, qué tanto lo han hecho otros. Y segundo, preguntarle, si no me equivoco, usted fue procuradora de su estado, de Chihuahua, ¿cuáles fueron los retos que usted enfrentó siendo procuradora para implementar este tipo de planes, orientaciones respecto de la persecución criminal? Y también platicamos un poco si en su encargo se llevaron a cabo cambios en el modelo de gestión de la Procuración de Justicia. Hoy se habla mucho del modelo de los 3 pisos, por decir uno, pero un poco su experiencia en ese sentido. Gracias. Les doy el espacio para responder y luego vamos a otra ronda de preguntas. Gracias. Me voy a salir por la vía notarial, si usted me permite. Mi enunciación fue eso, enunciativa y no limitativa. Espero no haber omitido nada importante y, por supuesto, no haber en ningún caso generado un mal sentimiento hacia mis muy queridos colegas de Nuevo León. Sí, muchas gracias. En relación con la observación que me hace, quisiera contextualizar. Yo referí que el proceso, el nuevo modelo, es mucho más que solo técnicas de oralidad. Y estoy convencido de eso. La oralidad es una parte, es una dentro de todo el modelo. Si nosotros diseñamos un curso solo de técnica, eminentemente técnicas de expresión oral, pues yo creo que seríamos muy limitados. Es mucho más completo. Y me tocó, justo cuando iniciaba este cambio, yo era director de la Facultad de Derecho. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar los programas de estudio, actualizar los programas de estudio, que eso es mucho más que solamente la oralidad. Lo que hicimos, y que en eso tenemos que seguir trabajando, es en la actualización permanente de la planta académica. Porque la mayoría de nosotros nos formamos con un modelo totalmente diferente. Totalmente. Y si en la transición de ese modelo únicamente focalizamos a la oralidad, con todo respeto creo que nos estaríamos quedando muy limitados. Es mucho más profunda la transformación. Y algo que en aquellos años yo convencidamente lo decía y lo reitero, quienes van a hacer posible, lo decíamos en 2008, esta reforma son los estudiantes. Los que en ese tiempo eran estudiantes y ahora ya están en el ejercicio profesional. Y coincido plenamente con lo que dice la doctora Patti. Coincido plenamente. Creo que las universidades tenemos que estar más a la altura de estas exigencias, pero desde la base, programas de estudio y, por supuesto, con la comunidad estudiantil. Si mi expresión fue, como usted dice, ruego una disculpa y que, por supuesto, de ninguna manera quise limitarla a eso que usted mencionaría, en todo caso, justamente como un mal mensaje. Gracias. Bueno, sí, hay que reconocer que Nuevo León pues, fue de los primeros, ¿no? Oaxaca, Nuevo León y Oaxaca. Y ya después, sí, Nuevo León y Oaxaca, y después sí, Chihuahua. Y ya se involucraron otras 5 o 6 entidades federativas fuertes que presionaron a la federación para que se hiciera esta reforma constitucional, porque sin esa reforma constitucional no estaríamos hablando de un cambio de paradigma en México. Y bueno, el gran mérito de estas entidades federativas fue precisamente ejercer presión a la federación para la reforma constitucional del 2008. Pero bueno, vamos a dar respuesta al tema de los peritos. Yo soy una convencida de la autonomía de los laboratorios de ciencias forenses, de la actividad pericial. Yo creo que tenemos que impulsar desde las universidades, desde la investigación jurídica, de las investigaciones forenses y también desde las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que impulsar la instalación de un plan nacional que permita trabajar con un Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que esté agrupado por regiones y en cada entidad federativa tenga ejecutores como son los técnicos y científicos forenses, que nosotros le llamamos peritos, pero que finalmente
son el corazón, como les decía ahorita, del sistema penal acusatorio, porque son los que van a producir o ayudarnos a producir en juicio oral en su momento y en otras etapas del procedimiento lo que se conoce como las pruebas técnicas y científicas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que hay que impulsar fuertemente, ahora en esta nueva administración, la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Penales que además tenga su propia regulación. Y fíjense bien, la regulación en cuanto a lo que es la operatividad y el funcionamiento de los trabajos de la actividad pericial dentro de la investigación criminal y también en esta etapa de juicio oral o finalmente en las salidas alternas, o sea, qué función o qué rol van a jugar. Y también la regulación de algo tan importante como es la cadena de custodia. O sea, no más chivos expiatorios, no más siembra de evidencias con esta reconfiguración del sistema inquisitivo en el acusatorio, porque en la Ciudad de México y en algunas partes del Estado de México, con todo respeto, yo todavía llevo algunos asuntos importantes, fuertes, de secuestro, de homicidio. Me he dado cuenta que ha habido siempre se ha alterado la cadena de custodia. ¿Cómo vamos a evitar esto en lo que es propiamente la actividad pericial? Pues con las plataformas tecnológicas. No hay otra, señores. Chihuahua empezó a trabajar una plataforma tecnológica ahora para dar la respuesta a este punto y esta plataforma tecnológica se llamó Gestor de la Reforma Penal. Ahí nosotros tratamos de ejecutar el diseño de procesos de una nueva institución del Ministerio Público. O sea, para poder ejecutar los procesos de las líneas de investigación o de las distintas instancias que finalmente se construyen en un modelo de procuración de justicia, estos procesos necesitan ejecutarse. Hay que pasar de lo que es propiamente el proceso al acto procesal. ¿Y cómo los ejecutas? Pues con una plataforma tecnológica. Estamos en la era de la cultura digital, estamos en la era que ha revolucionado el mundo, pues entonces vamos a trabajar la investigación con las plataformas tecnológicas. En concreto, tenemos que tecnificar la investigación criminal, la investigación policial. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y en cuanto a la pregunta relacionada con el plan de persecución penal estatal, yo creo que los planes de investigación o de persecución penal, yo le llamaría investigación, no persecución, porque realmente el modelo acusatorio no solamente persigue, o sea, también soluciona conflictos a través de una justicia penal alternativa que trata de impulsar una cultura de la paz. La procuración de justicia en México ha cambiado, tiene un doble sentido, tiene una doble función. Lo que es procurar justicia en el ámbito de la justicia penal alternativa, solucionando conflictos a través del diálogo y también solucionando conflictos a través de lo que es la política criminal punitiva. Entonces, yo creo que está mal llamado plan de persecución. Es un plan de investigación y de litigio oral y este plan se inserta en una política criminal. No olvidemos que la política criminal es la base y el sustento de toda la estructura del sistema de justicia penal. Y nos hemos olvidado de ella. ¿Por qué? Porque nos alejamos de las universidades, porque calificamos de inútiles los estudios de los investigadores y de los académicos y nos volvimos pragmáticos y creemos que improvisando capacitadores y más capacitadores, con eso vamos a solucionar problemas de fondo, de raíz, como es diseñar una adecuada política criminal. En cuanto a los grandes retos que enfrentamos todas las entidades federativas, todas las que iniciamos antes de la reforma constitucional, pues fue la resistencia al cambio y la perversidad de los políticos que finalmente se veían afectados en sus intereses corruptos y lo que decidieron fue finalmente fragmentar el sistema y buscar frases como las que manejaba el maestro Guerrero Agripino en torno a que la puerta giratoria. Y la puerta giratoria, ¿por qué? Porque en Colombia parece ser que hay un centro donde hablan de una puerta giratoria donde se soluciona una serie de conflictos y aquí lo vieron en un sentido peyorativo y negativo para descalificar esta reforma procesal penal de gran calado. Y otra cuestión importante que yo considero es la estructura del modelo de procuración de justicia. La estructura tiene que ser diferente, las estructuras son diferentes. O sea, no podemos seguir hablando de un modelo de procuración de justicia con las mismas estructuras del sistema tradicional. Entonces, las estructuras son distintas. ¿Cuáles son las mejores hasta ahorita que pueden dar resultados? Pues yo creo que las que se centran en la atención a las víctimas y que finalmente
ponen en este diseño arquitectónico, ponen instalaciones relacionadas con unidades de atención a víctimas. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno federal cuando vio que en las entidades federativas había unidades de atención a víctimas dentro de las estructuras del Ministerio Público? Creó un monstruo, un elefante que es la SEAP. La SEAP tiene hasta subejercicio. O sea, la SEAP no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues no funciona porque finalmente se hizo a la ocurrencia y a la improvisación para tratar de competir con las entidades federativas. Hay que darle un giro distinto a la SEAP y fortalecer las unidades de atención a víctimas en las agencias del Ministerio Público. Ahí es donde deben de estar estas unidades de atención de víctimas y no separadas del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque finalmente ellas son las que van a dar un servicio de calidad a las víctimas y el Ministerio Público se concretará a conducir jurídicamente las instituciones. Pero además de estas estructuras, como les comentaba, hay otras muy importantes que forman el modelo de procuración de justicia y que finalmente, hablando del que diseñó el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que lo hizo a nivel macro, no bajó hasta ras de tierra para el modelo, para poder proponer cambios sustanciales. Pero en el tema de la policía de investigación, yo creo que la policía de investigación en México tendrá que transitar hacia su autonomía, igual que los servicios periciales. No hay otra forma de que finalmente asuma la responsabilidad jurídica y histórica que le corresponde a la policía mexicana, que tener su propia autonomía y dar cuentas, rendir cuentas a los ciudadanos de todo el trabajo que hace en materia de prevención del delito y también en materia de investigación criminal. Entonces, estas policías tendrán que transitar hacia allá y yo creo que la mejor forma de ayudar a que esto se haga es que las universidades se involucren, las organizaciones civiles se involucren con propuestas serias, con propuestas viables, con propuestas que realmente surjan del estudio profundo de los problemas que representa el delito en México. Y bueno, yo creo que es todo. Si no me faltó alguna otra pregunta por responder, gracias. Bueno, la última ronda, por favor. Ahora sí me ayudas. Muy buenas tardes, me da gusto que exista dentro de los panelistas una mujer, porque siempre va a dar una perspectiva totalmente diferente. Doctora, mi pregunta es, dado que el estado de Chihuahua ha sido un ícono a nivel internacional en la procuración de justicia, me gustaría que usted también, que mencionó sobre la trilogía de investigación, ¿cuál es su postura acerca de que estos miembros de la trilogía abarquen temas de perspectiva de género y tratar a las personas de la comunidad LGBT con respeto y sobre todo con derechos humanos? Gracias. Bueno, todas las presentaciones fueron excelentes y no daría mucho tiempo, pero yo me quisiera enfocar a un tema que generalmente queda fuera, que son los pueblos indígenas. Y yo creo que en todo este trabajo de cambiar o de mejorar el sistema, nunca se incluye la perspectiva, así como de género, etcétera, no se incluye la perspectiva de pueblos indígenas. Y a mí me parece que ahí es bien importante, porque si bien no hay, por ejemplo, en la formación, nunca se incluye en la formación diplomados, especialización en materia de pueblos indígenas. Y hay una pregunta para el doctor Rafael Estrada, ¿no? Porque ellos han empezado a hacer cuestiones en materia de interpretación, ¿no? De los intérpretes en lenguas indígenas, que es toda una cuestión bien importante, fundamental, para garantizar derechos de los pueblos indígenas en dos materias, que sería el artículo 2 constitucional, el 1 también, ¿no? Los digo así por las fechas, ¿no? Y evidentemente el sistema penal. Ahí se está vulnerando sistemáticamente los derechos de esta población, porque no se mira y no se conoce, y por el trabajo que nosotros hacemos, no están formados ni el policía ni el juez. No hay una perspectiva, digamos, de una, por decirlo así, de transversalidad, donde se incluye en el nuevo sistema penal una normativa incluso para usar a los intérpretes. Se violentan los derechos de los intérpretes y por ende, ¿no?, se violentan los derechos del posible inculpado y peor aún el de la víctima. Ministerio Público
sistemáticamente no pone intérpretes. Entonces, digamos, yo quería como traer un poco a colación, ya que estamos hablando en estos nuevos diseños o perfeccionar el sistema, creo que ahí hay un hueco impresionante. Y en todo lo que es la conciliación, al no incluir la diferencia cultural, entonces se violentan aún más a los pueblos indígenas porque los mecanismos de conciliación no corresponden ni en el lenguaje ni en la estructura. Y un tema extra que para mí es importante en esto de las conciliaciones, porque me ha tocado ver que a veces el Ministerio Público propone que se haga conciliación en temas de violencia de género extrema, casi al borde del feminicidio, porque a veces cuando no logran matar a las mujeres, luego no quieren catalogarlo como feminicidio, y a veces quieren que esto se lleve a la conciliación, y creo que son temas muy delicados para abordar. ¿Cómo serían esos límites o cómo se podría regular que la víctima no sea aún mayormente violentada? Gracias. ¿Alguna otra? No. Bueno, damos ya sí. Aquí, retomando lo de las redes, tenemos ahorita transmisión en vivo y una chica que se llama Antia Mendoza comenta: si pudieran dimensionar o ejemplificar la relevancia de la formación policial para instrumentar la reforma judicial. Pues ya si quieren iniciar con las respuestas. Perdón por hablar del pasado, ¿verdad? Porque ya está muy pasado el tema del estado de Chihuahua, pero quisiera comentarles, y esto dando también respuesta a lo que comentaba la maestra, es en la construcción del Ministerio Público en México, y les hablo de esta década del 2004 al 2010 en el estado de Chihuahua. Nosotros concebimos un modelo de procuración de justicia con perspectiva de género, y déjenme les digo por qué. Por los feminicidios de Ciudad Juárez. Cuando tuve la titularidad de la Procuraduría, el problema central de esa entidad federativa era que había violaciones graves a los derechos fundamentales de las víctimas de feminicidio, sobre todo en la frontera de Ciudad Juárez, y entonces realmente lo que motivó el cambio de justicia penal en esa entidad federativa fue cómo poder resolver el tema de los feminicidios. Se hizo un diagnóstico y se pudieron detectar finalmente cuáles eran estas fallas, no solamente estructurales sino funcionales, pero una de las cuestiones más importantes que detectamos fue que la investigación no se hacía con perspectiva de género, ¿sí? Esa era la falla principal, y así se construyó el modelo de procuración de justicia y en el tema de mujeres. Y después empezamos a escalar en la investigación relacionada con los migrantes como personas que viven en situaciones de vulnerabilidad en la frontera, y así sucesivamente o secuencialmente fuimos incorporando personas en estado de vulnerabilidad hasta llegar un poco a lo de la comunidad del LGTB, pero ese modelo se quedó estancado porque se distorsionó a nivel nacional. Se burlaban cuando nosotros hablábamos de investigar o de procurar justicia con perspectiva de género, y todo el mundo lo asociaba solo al tema mujeres, y no concebían que podía haber una investigación criminal con perspectiva de género para tratar casos de víctimas en situaciones o estados de vulnerabilidad. Y en el tema de los pueblos indígenas, bueno, nosotros teníamos un grupo muy fuerte, ahorita está muy debilitado, de intérpretes en la región tarahumara. Nuestro primer juicio oral paradigmáticamente fue el caso de 3 niñas o 4 niñas que fueron violentadas sexualmente por su padrastro y que vivían en la zona más lejana de la Sierra Tarahumara. Imagínense ustedes cómo comunicarnos con las niñitas y la mamá y el entorno comunitario que prevalecía en esa época en este lugar. Entonces, a partir de ahí, nosotros trabajamos, previo al juicio oral, trabajamos con intérpretes y creamos una red de intérpretes
en las lenguas que allá están vigentes, de los grupos étnicos, particularmente de la tarahumara. Allí se empezó a trabajar finalmente con esto de perspectiva de género y crear un grupo de especialistas intérpretes, y ese juicio oral, ustedes lo pueden revisar, es histórico, es el primer juicio oral en México de una violación donde se llevó a cabo investigación con perspectiva de género y donde estuvieron presentes intérpretes. Yo creo que hay que recordar las buenas prácticas de algunas entidades federativas en estos temas y tratar de darles sistematicidad, como decía el doctor Estrada Mitchell. Hay que sistematizar todo este conocimiento positivo e incorporarlo a un nuevo modelo. Y finalmente, para cerrar un poco en el tema de la educación jurídica, ¿para quién? Para las universidades y todas las instituciones de educación superior en cuanto a la perspectiva de género. Les tengo una buena noticia, al menos aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos promovido la revisión completa de los programas de estudio para incorporar precisamente una educación jurídica con enfoque en la perspectiva de género, en todas las disciplinas donde se tenga que insertar, y esto es a raíz del modelo que hemos creado para la Ciudad de México, para la Procuración de Justicia en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México fue una gran simulación en el tema de Procuración de Justicia. Si ustedes vieran las condiciones en las que trabajan fiscales, peritos, policías, y donde tienen que ir a las víctimas, pues por eso las víctimas no denuncian, porque ahí hay una no doble, triple victimización institucional. Entonces, el modelo de Procuración de Justicia del que les estoy hablando, con perspectiva de género, se instalará en la Ciudad de México por la actual Procuradora General de Justicia. Muy breve a partir de su pregunta, que creo que nos sitúa en algo que ya había dicho el doctor Rafael Estrada Mitchell en torno a los avances que hay, pero los grandes pendientes. E indudablemente, hablar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es un gran pendiente, y por supuesto dentro del sistema penal y fuera del sistema penal. Dentro del sistema penal hay un gran tema, y es el reconocimiento, sí, cuándo y hasta dónde, de las formas de solución de conflictos en las comunidades indígenas, que incluye la parte penal. Ese es un gran tema. ¿Qué sí, qué no, hasta dónde? Porque ellos tienen formas particulares de gestión y de solución del conflicto, en el ámbito incluso penal. Y la otra, por supuesto, algo que usted ya bien menciona, cómo generar una mayor transversalidad dentro del sistema penal para otorgar, o sea, a posibilitar los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las personas que se ven involucradas en los procesos penales, por supuesto. Y la otra parte, todavía más compleja, y es algo que ya refería el doctor Tenorio, la exclusión. Queramos o no, sigue habiendo exclusión. Y esto me lleva a la última parte, que quisiera solamente para puntualizar. Si queremos un sistema de justicia penal mejor, quizás habría que recordar aquello que Radcliffe decía hace muchos años, que por un lado sí hay que preocuparnos por crear un derecho penal mejor, pero yo creo que hay que preocuparnos también, igual o más, por crear algo mejor que el derecho penal, algo mejor que el sistema penal. A mí me gustan algunas cosas que hay en lo que es todavía una propuesta de reforma al artículo 3, materia educativa, más allá de las cuestiones políticas. Hay temas que me gustan, que es hacer mucho más énfasis en la formación de la persona con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de inclusión, el reconocimiento de la interculturalidad. El doctor Tenorio decía algo bien importante, bien importante, y que es el reconocimiento de la dignidad de la persona. Yo agregaría un elemento a lo mejor no muy popular, pero sí lo agregaría. Es la dignidad y también la tolerancia. Un Estado democrático en el que no exista tolerancia, llevado al sistema penal, hablaría o impediría la racionalidad y la proporcionalidad, que son principios básicos en la construcción de un sistema penal democrático y de un esquema social democrático. Muchas gracias. Pues deberíamos quedarnos con esto, porque creo yo que lo suscribimos plenamente, pero no resisto la tentación de contestar su magnífica pregunta.
porque me abre varias líneas de razonamiento. Una, en efecto, hace unas cuantas semanas me reuní con el licenciado Tomás López, que es un defensor de los derechos indígenas en Oaxaca, y uno no se da cuenta de la complejidad de la cuestión hasta que no habla con este tipo de defensores, que te dicen, oye, es que pues, está fácil conseguir un traductor del zapoteco, pero hay 68 variables. Entonces, muchas veces tienes un intérprete traductor en una audiencia judicial, lo que usted señala es de la mayor importancia, sistemáticamente en las agencias del Ministerio Público ni siquiera se llega a esa posibilidad, y lo que el justiciable recibe de la traducción en lengua zapoteca del intérprete, que además trajiste probablemente desde Guatemala o desde comunidades muy alejadas de esa comunidad oaxaqueña en concreto, no sirve absolutamente para nada en términos de defensa adecuada. Ellos están planteando una maestría que cuenta ya hoy con apoyo de una universidad alemana muy prestigiada, no voy a decir cuál para no hacer propagandas, y lo único que piden del Estado mexicano, fíjese usted, esta reunión tuvo lugar en el Palacio de Justicia Federal de la capital oaxaqueña, lo único que piden es promoción. Ni siquiera eso hemos podido darles a partir de la reforma penal. El caso es triste porque implica que la perspectiva de defensa adecuada y de adversarialidad y de debido proceso, pues se ha venido perdiendo. Tuvo muchísima fuerza en un principio. Yo pertenecí, si no me recuerdo, a la segunda generación de una especialidad estupenda que se dio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo la estudié ahí, que era una especialidad en antropología jurídica, esto obviamente a raíz del alzamiento de 1994 y de la suscripción de los acuerdos de San Andrés, y luego se ha ido perdiendo la fuerza y salvo algunos casos relevantes como los que mencionaba la doctora González, no hemos encontrado realmente aplicación de perspectiva de artículo segundo constitucional y de las obligaciones convencionales del Estado mexicano en el sistema de justicia penal. Bueno, ¿a qué me refiero con la otra línea a la que me gustaría referirme? Pues es que tampoco nos acercamos a los precedentes, porque si uno lee solamente, como usted sabe muy bien, lo que dice o el rubro o la tesis completa, el pequeño parrafito, los dos párrafos que se refieren a una tesis de un colegiado de salas o del Pleno de la Suprema Corte respecto del acceso a intérpretes, que es solo uno de las muchas aristas del tema de acceso a la justicia para integrantes de comunidades y pueblos indígenas, uno se queda con muy poco. Si uno, en cambio, fuera al precedente, otra vez quiero señalar la importancia del derecho quebecois, si uno va a los precedentes que se han resuelto en una tradición jurídica napoleónica, romano-canónica, como es la de Quebec, en materia de pueblos originarios, y uno ve los hechos, uno entra en contacto con la enorme importancia que el debido proceso, tan perdido para nuestras comunidades indígenas desde hace por lo menos 200 años, porque es curioso, en esto el Estado mexicano independiente ha sido mucho menos sistemático en sus esfuerzos que el aparato de dominación virreinal, por llamarlo de alguna forma. Uno encuentra pues que estamos completamente alejados y buscando una justicia en abstracto que a los pueblos indígenas, te lo dicen este tipo de defensores y defensoras, no les sirve absolutamente de nada. Y bueno, para no dejar de contestar lo que se pregunta en redes, ¿no? La relevancia de la formación policial, aunque ha quedado aquí magníficamente bien expresada por los doctores, yo creo que hoy por hoy se nos ofrece con la reforma, vayan ustedes a saber cómo queda aterrizada, pero con la reforma en materia de Guardia Nacional, una muy buena oportunidad de reflexionar en torno a lo que queremos en cuanto a modelo policial, en términos de absoluto respeto a los derechos humanos, cito creo correctamente a la doctora Patricia González, y en términos de no generar más expectativas frustradas, creo que también cito correctamente al doctor Guerrero, que no llevan más que a generar violencia. Si la Guardia Nacional se utiliza como un aparato más de violencia inusitada, fuera de los cauces institucionales, etcétera, todo esto que se ha temido en los últimos meses, lo que vamos a tener ya, más allá de una formación policial inadecuada, vamos a seguirnos alejando
más y más de los índices fundamentales de atención y de cumplimiento y garantía del debido proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones. Tengo un aviso, ahorita vamos a dar 2 horas para la comida. Nos vemos de regreso a las 3 de la tarde y los ponentes e invitados integrantes de la red, si quieren acompañarnos, por favor, al comedor del restaurante, del hotel, perdónenme. Y otro anuncio, por su tiempo. Uno de los productos de la red es precisamente una investigación sobre acceso a la justicia de población migrante y pueblos originarios. Esta investigación está traducida de manera oral al rarámuri, al tarahumara y al maya. Como aproximadamente en 2 meses estarán a disposición de todos los interesados y las interesadas. Muchas gracias.